Mis hermanos, les invito a que me sigan en la lectura que nos va a estar sirviendo como base para este sermón. Quisiera que me acompañaran cada uno de ustedes buscando el pasaje bíblico que nos va a estar sirviendo de apoyo en este sermón. Y este se encuentra en Lucas capítulo 6, versículos del 46 al 49. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, les compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Mis amados hermanos, este es el segundo sermón de una pequeña serie acerca de la obediencia. El primero, titulado Obedecer, qué gran regalo. Vimos cómo el Señor nos dio ese regalo en el Edén, en el cual, como hechos santos a imagen de Dios, nuestros padres Adán y Eva disfrutaron sin ningún tipo de contratiempos el obedecer su palabra, el regocijarse en ella. Pero hubo un contratiempo y vimos en el sermón pasado cómo ese regalo lo perdimos en el Edén. Vimos cómo también sufrimos esas consecuencias debido a desobedecer su palabra. Y vimos que fue grande la ruina de aquellos que desobedecieron voluntariamente su palabra. Eso nos llevó a ver como tercer punto ese regalo que fue restaurado por parte de Cristo y por su sacrificio y obediencia en la cruz, quien con su sangre pagó de una vez y para siempre por el pecado de sus hijos y junto con eso nos restauró nuevamente el regalo, el beneficio de disfrutar de su palabra. Vimos que la condición perfecta que nos permitía obedecer solamente la tuvo Adán y Eva, y no por mucho tiempo. Ellos cayeron en una desobediencia que nos acarrió en una condenación, y fue la caída, la pérdida y sus consecuencias. Pero la restauración por medio del sacrificio de Cristo nos devolvió ese placer de gozarnos nuevamente en su palabra. A lo que me dispongo en esta tarde, hermanos, a desarrollar este mensaje por medio de tres encabezados. El primero, veremos los enemigos de la obediencia. Y es precisamente el punto de que aunque ya hayamos sido agarrados por Cristo, que hayamos sido restaurados, que hayamos sido redimidos por Él, encontraremos en nuestro peregrinar cristiano, en nuestra vida, ciertos y determinados obstáculos que hacen que nosotros perdamos el rumbo. Vamos a ver como segundo punto esos rasgos distintivos de una genuina obediencia, y es precisamente el título del sermón que estaremos viendo en esta tarde, los rasgos de una genuina obediencia. Y como último y a modo de aplicación veremos unas conclusiones finales. Yo les pido que inclinemos nuestros rostros para buscar la dirección de nuestro Señor. Padre, te damos gracias, oh Dios, por permitirnos reunirnos en tu casa, permitirnos ser hallados por ti, oh Padre, hallar gracia delante de tus ojos y que tú nos hables por medio de tu palabra, Señor. Padre, aparta todo obstáculo que imposibilite que nuestra mente se adhiera a tu palabra y que podamos ser revestidos cada día más, Señor, conforme a tu gloria y a tu voluntad. Oh Padre, ayúdanos
a ser más obediente, a determinar los enemigos que obstaculizan el obedecer tu palabra, Señor, y mayormente a fortalecer aquellos rasgos que nos identifican más contigo. En el nombre de tu Hijo amado Jesús te lo pedimos. Amén. A menudo, hermano, nos encontramos con obstáculos y situaciones difíciles que batallan contra nosotros con el objetivo de desviarnos del camino a seguir. Estos se vuelven enemigos del proceso de andar en santidad y obediencia a lo que Cristo nos ha llamado a practicar y a tener como un modo de vida. Pero resulta que en esos obstáculos o enemigos muchas veces no son situaciones externas, sino acciones propias de nuestra naturaleza que descuidamos y nos llevan a padecer consecuencias poco alentadoras en este peregrinar. La carta de Santiago nos dice que nuestra desobediencia comienza cuando somos atraídos y seducidos por nuestra concupiscencia, a lo que es lo mismo llamarle nuestros deseos pecaminosos. A lo que el autor de la carta comienza aclarando que no debemos decir que somos tentados de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado ni Él tienta a nadie. En segundo lugar, que no le ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, sino propiamente carnal. Y esa tentación no viene del cielo, por tanto, viene de ti mismo. Y aunque en la Biblia se describe muchos enemigos que atacan la obediencia, hoy nos enfocaremos en dos. El primero que estaremos viendo es una baja valoración y aprecio por la palabra de Dios. Y esto no comienza ahora, esto no es algo de este siglo. Esto comenzó en el Edén. En el Edén no pusieron en duda el objeto, sino la legislación sobre el objeto. ¿Y a qué me estoy refiriendo? La serpiente nos dijo, con que no pueden comer del árbol. No, esas no fueron las palabras de la serpiente, sino que dijo, con que Dios dijo. El ataque no fue sino directamente a la máxima autoridad legislativa. Fue poner en duda la palabra de Dios. A lo que Eva comenzó a ver no tan exigente la obediencia al legislador sin medir sus consecuencias. El pastor dominicano Miguel Núñez dijo en uno de sus más recientes sermones, hablando precisamente del amor y la obediencia, de cómo estaba ligado uno con el otro. Dice que el problema con la frase que a menudo muchos conocemos e incluso usamos como un gustazo, un trancazo, es que si ese gustazo solo implica una sobrealimentación de un día excediéndote en consumos de carbohidratos o en una comida elevada en grasa, quizás las consecuencias puedan ser que te sientas un poco mal del estómago al otro día, padezcas de acidez, etc. Pero si lo que implica es una desobediencia por un pecado específico y explícito, las consecuencias pueden ser un gustazo, la muerte. Y amigos, si no me cree, pregúntale a Adán y Eva. Adán y Eva menospreciaron no solamente la prohibición de no comer del árbol, y como hemos dicho otras veces, era más grande la provisión que la prohibición. Dios le estaba privando de alcanzar un fruto de un árbol específico, a diferencia de todo un huerto que tenía a su alcance de poder tener acceso a su alimentación. El problema no estaba en la carne, no estaba en la necesidad. El problema no estaba en lo que apetecía físicamente, sino en el engaño que estaban comprando espiritualmente. En Hebreos capítulo 10, versículos 26 al 27, dice su palabra, porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad,
ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Mis amigos, después que tú has sido alcanzado por la gracia de Dios, después que tú has sido llamado, después que tú has disfrutado de los beneficios de la gracia, volver a caer voluntariamente, y esa palabra es importante. Nosotros vamos a tener luchas en nuestras vidas. Nosotros en nuestro caminar espiritual vamos a tener raspones en nuestras rodillas, que nos llevarán nuevamente con nuestras rodillas ensangrentadas a venir a donde está Cristo y decirle perdón. Pero si nosotros pecamos voluntariamente, estamos diciendo, nos estamos poniendo en el mismo lugar donde se pusieron Adán y Eva, que ignoraron al legislador por tal de alcanzar el objeto prohibido. Ahora nosotros estamos bajo necesidades también carnales, pero esas deben limitarse, no deben ser satisfechas si lo que implica es desobedecer voluntariamente a Dios. Por lo que vemos que ese primer aspecto que nos hace desobedecer, ese primer rasgo que hace que nosotros desobedezcamos, ese primer enemigo que se nos muestra es precisamente no tener una valoración de la palabra de Dios. Un segundo enemigo de la obediencia es cuando tenemos una baja valoración de nuestra percepción por el pecado. Cuando no valoramos el costo del perdón que Cristo por nuestras culpas, por ende, una escasa presencia de amor por Cristo va a estar almacenado en nuestro corazón. Nuestro amor por Cristo juega un rol insustituible en la manera en que valoramos sus ordenanzas y qué tan involucrado está nuestro corazón por amor a su ley. Aquí el relato de los evangelios donde Pedro va con el fariseo e invitan al Señor. Y dice que uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces, una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y entrando y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, el cual le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón y dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: pienso rectamente, has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Mi hermano, en este relato podemos ver una baja valoración de Pedro, quien junto con el fariseo se tenía una muy alta posición de supuesta santidad que le impedía bajar su mirada y experimentar ese sentimiento de un corazón desgarrado por el pecado como aquella mujer.
Sus pecados, que en ese momento eran muchos, dice la palabra, fueron total y completamente perdonados. A ella se le perdonó mucho y mucho amó. Pero quizás tú me digas y te estés preguntando, pero mi hermano, ¿y qué tiene que ver ese relato de perdón con la obediencia? Tiene mucho que ver, mi hermano. Porque si tu corazón no ha experimentado un perdón de la magnitud que de aquella mujer, si tú no ves tus pecados, que eran muchos y que Dios te los perdonó todos, si tu amor por Cristo no está a la altura del perdón que Él te ha dado, me temo que no sientas suficiente amor para obedecerle genuinamente. Cristo tuvo que evangelizar a Pedro para que se diera cuenta y recordarle la falta de amor que tenía en su corazón. Pedro, yo entré y no me diste agua para mis pies, pero esta mujer ha regado mis pies con lágrimas de arrepentimiento. Pedro, tú no has secado mis pies, tú no me has besado, tú no me has ungido con aceite, pero esta mujer lo ha enjugado con sus cabellos. Pedro, tú piensas que lo que te he perdonado ha sido poco y por tanto poco me estás demostrando que me amas. Hermano, es que el amor y la obediencia están muy ligados. No esperes que tu corazón se sienta alegre para empezar a obedecer a Cristo. Sin un corazón involucrado con tus labios, no podrás alabar a Dios como merece y mucho menos someterte a sus decretos. Es antagónico pensar que amas a Cristo, pero no lo obedeces. Dice Juan, si me amáis, ¿me dices cada segundo que me amas? No. Dice, si me amáis, guarda mis mandamientos. Hay dos grandes verdades de valor permanente en este pasaje. Y es que no hay más que una sola manera en que se puede demostrar la sinceridad de una persona, y es su conducta. Las palabras bonitas nunca pueden ocupar el lugar de las obras verdaderas. No hay más que una manera de demostrar el amor, y es mediante la obediencia. No tiene sentido el decir que amamos a una persona y luego haces cosas que quebrantan su corazón. Cuando éramos pequeños, tal vez solíamos decirle a nuestra madre, mamá, te quiero mucho. Y puede ser que nuestra madre nos sonriera a veces y dijera, me gustaría que me lo demostraras un poquito más, comportándote de una mejor manera. También se puede confesar a Dios con los labios, negándole en la vida. No es difícil recitar un credo, pero sí es difícil vivir la vida cristiana. La fe sin práctica es una contradicción en términos y el amor sin la obediencia es una imposibilidad. Corazón y labios pueden estar divorciados, pero corazón sin labios no pueden alabar a Dios. Ese era el padecimiento que tenía el pueblo de Israel cuando el mismo Señor le dijo, este pueblo de labios me honra. Hablan muy bonito, predican hermoso, exhortan, sus palabras suenan muy bonito en nuestros oídos, pero su corazón está lejos de mí. Y créeme, mis hermanos, nadie va a conocernos mejor que nuestro Dios. Nosotros desde un púlpito, desde una clase, desde una exhortación, con una mano en el hombro, podremos decirle frases hermosas, pero posiblemente nuestro corazón esté muy divorciado del sentido de esas palabras. Pero hermanos, detrás de este pasaje se encuentra la idea del juicio, por todo que fluye la seguridad de que el día del juicio está al llegar. Y esto me refiero al texto base que nos está sirviendo de referencia a este sermón. Y una persona puede conseguir mantener las pretensiones y los disfraces, pero llega el día en que todo esto aparece tal como es. Los disfraces desaparecen. Podemos engañar a los hombres con nuestros pensamientos, pero no a Dios. Dice el salmista, tú disciernes mis pensamientos desde lejos. En el Salmo 139:2, ninguna persona puede engañar en última instancia al Dios que ve en tu corazón.
Y esto, hermanos míos, hemos visto hasta aquí que nosotros, después de la caída, después que Cristo nos ha resucitado espiritualmente, hemos alcanzado nuevamente ese regalo que Dios en el Edén le había dado a Adán y Eva, el obedecer su palabra. Vimos cómo nosotros lo perdimos y todavía seguimos sufriendo debido a qué? Debido a esa desobediencia, a esos enemigos que atacan directamente al legislador, la legislatura de Dios puesta en nuestros corazones. Pero mis hermanos, Dios nos ha dejado, por medio de su gracia, las evidencias de que podemos reconocer que su santidad está operando en nosotros para que avancemos y simplemente podamos agarrarnos cada día más para obedecer su palabra. La obediencia es un ejercicio práctico. En el texto que nos está sirviendo de base para esta pequeña serie, el Señor Jesús dice que aquel que oye estas palabras y las hace, en otras palabras, las pone por obra, las guarda. La evidencia de una genuina obediencia solo se puede ver cuando ha habido una transformación total de nuestra naturaleza. En 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17, dice que somos nueva criatura por la posición en la que nosotros nos encontramos. Y es que nos encontramos en Cristo. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Lo interesante es que en este texto no dice que somos nueva criatura de Cristo, sino en Cristo. Su naturaleza de justicia está dentro de nosotros como parte esencial de estar en Cristo. A lo cual ahora respondemos de manera diferente a su palabra. Hermano, yo quiero que tú oigas como dice en la Confesión Bautista de Fe de 1689, en el capítulo 21 acerca de la libertad cristiana y la libertad de conciencia. Y dice el párrafo 1, la libertad que Cristo ha comprado para los creyentes bajo el Evangelio consiste en su liberación de la culpa de pecado, de la ira condenatoria de Dios, del rigor de la maldición de la ley, y en ser librado de este presente siglo malo, de la esclavitud a Satanás y del dominio del pecado, del mal de las aflicciones y del temor a la muerte y aguijón de la muerte, de la victoria del sepulcro y de la condenación eterna. También consiste en tu libre acceso a Dios y en rendir su obediencia a Él, no por un temor servil, sino por un amor filial y una mente dispuesta. Mi amigo, ¿tú te has puesto a valorar lo que Cristo compró en la cruz? Cristo te compró la liberación total de lo que te acongoja, de lo que hace que tú eras enemigo acérrimo del Dios Santo, y Él con su sangre te ha alcanzado, te ha trastornado la parte interior que hacía que tú vinieras en desobediencia a Él. Él te la ha arrancado y ha puesto su corazón en ti. Cristo te ha revestido de sus vestiduras para que en el final del camino, a quien vea a Dios caminando, vea a su Hijo. Y eres que vienes tú revestido con las vestiduras de Cristo. El pago que Dios dio en la cruz es para que ahora no necesitemos un sacerdote una vez al año que muera por nuestros pecados. No, ahora tenemos libre acceso al Padre. ¿Pero para qué? La confesión de fe lo habla. Para que para rendir su obediencia a Él. No con un temor servil. No para que vengamos con miedo al castigo que podamos merecer, sino el pago por nuestra desobediencia, el pago de esa libertad alcanzó más allá. Ahora Cristo nos ama como su familia. Venimos con un amor filial, un amor de padre a hijo y una mente dispuesta.
¿Tú quieres ver en qué posición tú estás? Remóntate en el hijo pródigo. Dice que el hijo pródigo se había perdido, pero cuando nuevamente se enfangó, que reconoció que estaba enfangado, estaba lejos de su padre, dice, yo voy a mi padre. Ahora, pudiera haber encontrado ese hijo un padre airado, un padre enojado por haber desperdiciado toda la herencia que él con sus manos había trabajado y ver cómo ese hijo desobediente se apartó de él. Pero vimos que él hizo todo lo contrario. Cuando vino el hijo pródigo, dice que salió el padre y lo abrazó. Él no midió que olía mal, él no midió que estaba enfangado, él no midió lo sucio y lo vil que se veía. El padre lo abrazó y le puso un anillo. Lo identificó como hijo suyo, no como uno de sus jornaleros. Lo identificó como hijo predilecto, como hijo de su familia. Él no midió las consecuencias de embarrarse de su pecado, de embarrarse de su suciedad. Él simplemente lo abrazó, lo besó y le puso el anillo. Y le dijo, maten al becerro más gordo, porque mi hijo se había desaparecido y ahora lo tengo a mi lado. Eso es lo que hizo Dios con cada uno de nosotros. Cristo no midió las consecuencias de nuestra suciedad, de nuestros vestidos. Cristo vino, dio su sangre para que hoy fuéramos limpios como la lana. Hermano, lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario no lo pudo hacer nadie, porque ese amor que Dios derramó, muchas veces quizás pudiéramos nosotros quizás dar nuestra vida por nuestro amigo y por alguien que amamos, pero Dios dio su vida por los que le odiaban. Lo abrazó, lo besó y nos puso un anillo en nuestras manos identificando que somos hijos del Rey Altísimo. Hoy podemos, hermanos, disfrutar de su obediencia. Solo podemos rendirle gloria y honra cuando nosotros nos sometemos a un Dios que nos ha comprado, nos quitó de la feria que estábamos puestos exhibidos por el pecado, por el Satanás, y ahora somos parte de la familia real. Mi hermano, a ti no te remodelaron, a ti no te añadieron algo para verte más iluminado. Tú fuiste hecho nuevo. En el Salmo 119 no está describiendo a un hombre sobrenatural, sino que es el resultado de alguien que a Dios le dio el don de valorar el perdón, que conoce el costo de su pecado y que ahora sus prioridades cambiaron. Ahora la palabra de Dios es su deleite. Y ese es el primer rasgo que vamos a ver acerca de lo que nos identifica como hijos obedientes. Es que ahora la palabra de Dios, las escrituras son nuestro deleite. No creo que haya un salmo que hable tanto del amor a las escrituras como el Salmo 119. Y dice el Salmo 119 en el verso 2, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo corazón le buscan. Verso 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Versículo 27, hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Versículo 50. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Versículo 52. Me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos y me consolé. Versículo 56. Estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Versículo 72. Mejor es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Versículo 92. Si tu ley no hubiera sido mi delicia, yo en mi aflicción hubiera perecido. Versículo 97. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día ella es mi meditación. Este no es un hombre sobrenatural.
Este es un hombre como tú y como yo, porque en él reposa el mismo espíritu que nos ha enseñado nuestros pecados, que nos ha revestido de su justicia, para que hoy cambiemos de ser enemigos de Dios como hijos adoptivos de nuestro Padre Celestial. No es un ser extraterrestre, es un pecador como tú y como yo, que ha sido revestido, sanado, salvado, resucitado con la misma sangre que Cristo nos limpió. Segundo rasgo que podemos ver, y es precisamente que nos da testimonio de que iremos al cielo. Mateo capítulo 7, versículo 21. Dice su palabra: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mis hermanos, yo sé que estamos viviendo tiempos difíciles, pero mis hermanos, créeme que el obedecer a Dios es más valioso que tener la green card o la ciudadanía americana, porque nos hace ciudadanos del reino de Dios. De ese lugar no hay nadie que nos pueda sacar, porque el mismo Dios quien nos entra y por la sangre bendita y preciosa de su Hijo Jesús. Tercer rasgo, podemos ver que lo pondremos como nuestra prioridad por amor a obedecerle. Hechos capítulo 5, versículo 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. La prioridad de la obediencia a su palabra no se hará esperar. Y aunque tengo que advertirte que en ocasiones el obedecer a Dios nos traerá problemas con un mundo que es enemigo de Dios, que odia todo lo que se llame Dios, y por tanto cualquier vestigio de adoración a Dios hará que ganemos más enemigos que amigos. José, por obedecer a Dios, salió huyendo de la tentación, pero le costó la prisión. La fe de los amigos de Daniel fue probada hasta el fuego, y aunque terminó bien, ellos confesaron que si Dios los salvaba o no, ellos no adorarán a otro que no fuera Dios. La fe de los amigos de Daniel se puso a prueba. El propio Daniel, por obedecer a Dios, dice que en sus oraciones, debido a el edicto que había firmado el rey, que no permitiría más ninguna otra adoración que no fuera la estatua, Daniel prefirió seguir abriendo su ventana y orarle a Dios. Y a pesar de que ese edicto fue firmado por el rey, Dios no lo tuvo en cuenta, porque el rey era carnal, pero mi Dios no puedo desobedecerlo porque Él es eterno. Daniel fue echado al foso de los leones, y aunque Daniel no tenía la seguridad de ser librado de los leones, él hizo lo que el Dios de Israel le demandaba y no lo que el faraón quería. Pero es ahí donde tenemos que apropiarnos de las palabras de Pablo a los romanos cuando les dijo: si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y es muy fácil ese eslogan repetirlo cuando todo está bien, cuando no padecemos persecuciones, cuando no hay nadie que nos diga no vayas a la iglesia porque puedes ir preso. Ese eslogan puedes decirlo como esa frase que suena bonita, pero tienes que experimentar el obedecer a Dios bajo el fuego que padecieron los amigos de Daniel, bajo el fuego de ser mordido y despedazado con los leones que fue echado Daniel. Cuando estás en prisión por obedecer a Dios, es ahí cuando Dios quiera y te dé la suficiente fe para decir: Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Mis hermanos, el obedecer a Dios nos identifica como su familia en Cristo. Dice Mateo capítulo 12, versículos 46 al 50, mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera,
y le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Esas mismas palabras y ese mismo dedo apuntando, Cristo lo estaría haciendo en este momento para cada uno de nosotros, porque somos nosotros los que, si guardamos su palabra y obedecemos su mandato, somos nosotros su madre, sus hermanos. Es la iglesia de Dios. Es su iglesia la que Cristo compró con su sangre. Es su iglesia por la cual Cristo se dio para que nosotros fuéramos vivificados. Fue por la iglesia que Cristo resucitó para que así como nosotros creemos en Él, así como Él resucite, nosotros también resucitaremos. Mis hermanos, obedecer la palabra de Dios no es una opción. Obedecer la palabra de Dios es lo que emana de un evangelio eficaz predicado en ti, por una sangre que fue derramada por ti, por un perdón que fue aplicado en ti, por una justicia santa que fue imputada en ti, y por tanto se debe ver en ti esa obediencia natural, no forzada, no por un temor servil, no por un temor a un Dios que me puede castigar de una manera severa si no lo obedezco, sino como un hijo que obedece plácidamente a su padre porque está en las mejores manos. Quisiera compartirle las palabras del comentarista William Barclay, quien comentó acerca de la parábola que nos ha venido sirviendo de base en esta serie. Aquí Cristo muestra que no bastará reconocerlo como nuestro amo solo de palabra y lengua. Es necesario para que nuestra dicha que creamos en Cristo, que nos arrepintamos de pecado, que vivamos una vida santa, que nos amemos unos a otros. Esta es su voluntad, nuestra santificación. Pongamos cuidado de no apoyarnos en los privilegios y obras externas. No sea que nos engañemos y perezcamos eternamente con una mentira a nuestra derecha, como lo hacen multitudes. Que cada uno que invoca el nombre de Cristo se aleje de todo pecado. Nosotros no practicamos el pecado, hermano. Nosotros obedecemos su palabra y por obedecer su palabra es que nos alejamos del pecado. Hay otros cuya religión descansa en el puro oír, sin ir más allá. Sus cabezas están llenas de nociones vacías. Estas dos clases de oidores están representados en los dos constructores. Esta parábola nos enseña a oír y a hacer los dichos del Señor Jesús. Algunos pueden parecer duros para carne y sangre, pero deben hacerse. Cristo está puesto como cimiento y toda otra cosa fuera de Cristo es arena. Algunos construyen sus esperanzas en la propiedad mundanal, otros en una profesión externa de religión. Sobre estas se aventuran, pero esas son todo arena, demasiado débiles para soportar una trama como nuestra esperanza en los cielos. Hay una tormenta que viene y probará la obra de todo hombre. Cuando Dios quita el alma, ¿dónde está la esperanza del hipócrita? La casa se derrumbó en la tormenta cuando más la necesitaba el constructor y esperaba que le fuera un refugio. Se cayó cuando era demasiado tarde para edificar otra. El Señor nos haga constructores sabios para la eternidad. Entonces, nada nos separará del amor de Cristo. Las multitudes se quedaban atónitas ante la sabiduría y el poder de las doctrinas de Cristo. Este sermón tan a menudo leído siempre es nuevo. Cada palabra prueba que su autor es divino. Seamos cada vez más decididos y fervientes y hagamos de una u otra de estas bienaventuranzas y gracias cristianas el tema principal de nuestros pensamientos por semanas seguidas. No descansemos en deseos generales y confusos al respecto, por lo cual podemos captar todo, pero sin retener nada. Fin de la cita.
Mis hermanos, quisiera terminar con unas conclusiones y precisamente quiero traerle una anécdota que pasó en la Marina Británica hace muchos años. Dice, hace algún tiempo se habló del caso de un marino de la Marina Real Británica al que se le impuso un castigo muy severo por quebrantar la disciplina. Tan severo fue el castigo que en algunos círculos civiles se creyó que había sido excesivo. El periódico ofreció a sus lectores la oportunidad de manifestar sus opiniones. Uno de los que contestaron era un hombre que había servido varios años en la Marina Real. A él no le parecía que el castigo había sido demasiado severo. Creía que la disciplina era absolutamente esencial porque su finalidad era preparar a las personas a obedecer las órdenes automática e incuestionablemente, de tal manera que el obedecer podía depender la vida de una persona o de varias. Citó un caso de su propia experiencia. Iba en una lancha que estaba remolcando un barco mucho más pesado en un mar encrespado. El barco iba sujeto a la lancha con un cable de acero. De pronto, en medio del viento y la salpicadura, llegó una voz insistente voz de mando del oficial a cargo de la lancha. ¡Abajo! Inmediatamente todo el personal se tiró al suelo. Precisamente entonces se rompió el cable del remolque y sus trozos empezaron a azotar el aire como una serpiente loca de acero. Si se hubiera quedado de pie alguno de los hombres, no habría podido escapar con vida. Pero afortunadamente, toda la tripulación obedeció la orden automáticamente y nadie sufrió daño. Si alguno se hubiera puesto a discutir la orden o a preguntar sus razones, habría sido hombre muerto. La obediencia salvó sus vidas. Es una obediencia así la que Jesús demanda. Jesús asegura que obedecerle es el único cimiento seguro en la vida y sus promesas es que la vida que sea basada en la obediencia a Él está a salvo. Venga la tormenta que vengan. Mis amados hermanos, obedecer a nuestro Dios nos va a salvar la vida. Obedecer a nuestro Dios es una práctica que debe estar tan agarrada a nuestra alma como un tatuaje en la piel. Obedecer a nuestro Dios debe ser el distintivo que se debe ver en nuestra vida. No el que nosotros aparentemos, sino el que debamos vivir. La obediencia a nuestro Padre debe ser nuestro lenguaje, debe ser nuestro oxígeno, debe ser nuestra agua, debe ser nuestra vida, nuestro palpitar de corazón. La palabra de Dios deberíamos respirarla, hablarla, oírla, comerla, digerirla, pensarla, soñarla, porque es lo que nos diferencia de los cabritos. Quiera Dios, mi hermano, que tú entiendas la necesidad que tienes de obedecer a Dios. Pero Dios te salvó no para que entres al 5º regimiento de infantería. Cristo te ha salvado para que tú le obedezcas, para que tú seas un adorador eterno en el reino de los cielos. Dios no quiere que tú le sirvas forzadamente. Dios quiere que tú vengas y tengas vida y la vida la tengas en abundancia. Dios no te pide un down payment para que tú pagues, para que recibas el resto. Dios dio ese down payment. Dios pagó en el juicio todo lo que tú necesitabas, que tenían que cobrar de ti. Él lo pagó. Ahí vimos su total justicia y su total amor. Él como juez te condenó a muerte, pero en ese mismo momento bajó, se quitó las vestiduras de juez y fue quien pagó en la silla eléctrica por ti. Cristo te condenó como pecador, pero Él pagó el costo. Un costo de sangre, un costo alto, un costo de vida, para que hoy vivas para Él. Quiera Dios, mis hermanos,
que podamos identificarnos como Daniel, que podamos identificarnos como el salmista, que podamos identificarnos como los amigos de Daniel, quien no sabiendo cómo iba a terminar la trama, ellos decidieron obedecer y pagar el costo. Pero el costo es la vida eterna, mi hermano. No desperdicies el segundo que tú estés aquí en la iglesia. Es un milagro, es una bendición de Dios que tú escuches la palabra. Dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si tú estás aquí en la iglesia, hoy tú estás más cerca del cielo porque estás oyendo la palabra que da vida. Obedece a Cristo y te salvarás. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, por haber muerto en una cruz por nosotros. Padre, gracias porque nosotros no podíamos pagar por nosotros mismos. Pero mereciendo el castigo, Señor, tú decidiste bajar de tu trono, humillarte como hombre, tomar nuestro lugar y morir como maldito en una cruz. Padre, gracias por tanta humildad, por tanta humillación que tú recibiste por nosotros. Pero por eso cada uno de nosotros, de aquellos que tú moriste por su pecado, de aquellos que reciben tu santidad, de aquellos que reciben tu perdón, no pueden vivir de otra manera que con una completa y total adoración por los siglos de los siglos. Que la obediencia sea lo que nos identifique como tu mayor adoración. No nuestros ejercicios forzados de supuestos devocionales. Oh Padre, llámanos al arrepentimiento si hemos fallado. Perdona nuestros pecados, pero haz, Dios mío, que en nuestros corazones brote el amor que tuvo la mujer pecadora, que vio que sus pecados eran muchos y mucho amó. Que pongamos, oh Padre, nuestra fe en los cimientos rocosos, no en la arena de la inseguridad de esta vida. Líbranos de eso, Señor. Por los méritos de tu Hijo Jesús te lo pedimos. Amén.